hoy traía un directo, me apetecía hablar sobre una pregunta que respondí hace unas semanas en mi grupo de Telegram, en la comunidad de Telegram. Y era la pregunta, ¿cómo sé si estoy bloqueada? ¿No? Una compañera se acercó y me dijo esta pregunta, ¿no? Pero ¿cómo sé si estoy bloqueada? Entonces empecé a pensar, digo, vamos a darle una respuesta y yo te voy a dar la respuesta basada en mi experiencia. Por un lado, es cierto que pasa que estamos haciendo cosas, que estamos en el día a día, en la rutina y no nos damos cuenta si estamos bloqueados, si estamos estancados. Simplemente pensamos que son cosas del día, de la vida, del día, que hoy no sale, que hoy no te encuentras bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las dos formas que experimenté y que tengo para saber cómo sé si estoy bloqueada, la primera, te voy a dar la primera, esta es un poquito más complicada, porque esta es tener el sistema de chakras como referencia. Entonces, claro, para esto tienes que saber los 7 chakras principales, cada uno qué significa, cada uno qué te está mostrando. Entonces, no sé, por ejemplo, me está pasando que me estoy quedando sin voz, me pongo mala de la garganta. Pues ahí voy a saber que tengo un bloqueo en el chakra garganta. Si me pasa algo sobre, pues no sé, se me viene ahora, sobre la menstruación, pues ahí sé que es un problema pues del chakra sacral, del chakra raíz, ¿no? Entonces puedo ver qué problema tengo y puedo relacionarlo con algún chakra y así sé que estoy bloqueada. Bueno, normalmente si tenemos un problema es que estamos bloqueados, ¿no? O por lo menos es algo que queremos solucionar. Esto es una forma, ¿no? Usar este mapa como referencia. Pero luego hay otra que es mucho más sencilla y que te va a ayudar más cuando estás sobre todo emprendiendo, cuando estás en un camino para conseguir algo, sea de lo que sea. Puede ser de relaciones, puede ser de trabajo, puede ser de dinero, de lo que sea. Porque si tú te vas a qué significa bloquear, qué significa eso, es la palabra, te vas a la RAE, te vas a la definición y es clara, ¿no? ¿Qué significa? Es claro. Y es impedir, obstruir o cerrar el paso. Es decir, yo quiero ir de un punto a un punto B y hay algo entre esos dos puntos, hay algo en ese camino que me cierra el paso, que me obstruye continuar, que me obstruye avanzar. Porque bloquear también significa impedir el funcionamiento normal de algo. Lo que estábamos comentando. Algo no funciona bien. En la consecución de querer conseguir algo, algo no está funcionando bien. Algo está cerrando ese camino o lo está obstruyendo o lo está impidiendo. Entonces, ¿cuál es la forma fácil de saber si está bloqueada? Aunque ya te estoy diciendo cómo es, pero sobre todo de saber qué bloqueos tienes. Si no conoces este marco de referencia o si no quieres usarlo, ¿cómo puedo saberlo? El de los chakras, quiero decir. ¿Cómo puedo saberlo? Muy sencillo. Pues yo les proponía en el audio que enviaba a la comunidad una pregunta. Responder una pregunta con otra pregunta. Y la pregunta que yo propuse es muy sencilla y es simplemente preguntarse ¿por qué no yo? Así de sencillo. Yo pienso en qué quiero conseguir, cuál es el punto B ese al que quiero llegar, paro
y me pregunto por qué no yo. Así de sencillo. Cuando yo me hice esta pregunta, voy a poner un ejemplo mío. Cuando yo me hice esta pregunta hace ya unos años, que estaba justo emprendiendo, en ese momento tenía un proyecto de guión, de un proyecto para guionistas, me hice esta pregunta y una de las cosas que yo quería hacer en ese momento era ser más visible, hacer vídeos en Instagram, mostrarme en Instagram, hacer directos. Y entonces me pregunté y pensé, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? ¿No? Si ese es el punto B donde quiero llegar, ¿por qué no yo? Y entonces apareció la respuesta, ¿no? Una tiene que ser muy honesta y apareció la respuesta de tu voz no vale. Tu voz no es bonita, mi voz no me gusta, ¿no? Todo esto me respondí. No tienes nada interesante que decir, tu voz no es suficiente, tu voz no vale. Y ahí me di cuenta, ¿no? No solo de que tenía un bloqueo, de que algo en ese camino me estaba impidiendo conseguir el B, y cuál era, exactamente cuál era el bloqueo, ¿no? Que en este caso era la voz. Y encima, como yo ya estudiaba por ese entonces, ya conocía el tapping, ya empecé a indagar sobre el trabajo energético. Y en el trabajo energético, la base fundamental son los chakras, los básicos, los siete básicos chakras. Entonces yo cuando llegué a eso, concluí que tenía un bloqueo en la voz, que ese era mi bloqueo y que ese bloqueo pues, me estaba impidiendo el funcionamiento normal de algo, que es lo que significa bloqueo. Entonces, ¿qué hice yo en ese momento? Pues fue algo muy sincrónico, fue un proceso natural y muy sincrónico porque yo en ese momento estaba haciendo tapping, estaba haciendo sesiones de tapping esporádicas, no era para nada concreto ni nada específico, aunque sí que tenían que ver con la visibilidad, con mostrarse más visible, pero eran como esporádicas, aleatorias. Y en una de ese tapping, en una de esas sesiones, apareció una memoria. Esto suele suceder, esto es bastante común, que cuando nosotros hacemos tapping y hacemos tapping durante bastante tiempo me refiero a durante una sesión, no durante varias, sino con solo una sesión me refiero a 20-25 minutos haciendo tapping, te suelen aparecer memorias, de repente te acuerdas de algo. Yo en ese momento, como solo lo practicaba, todavía no había estudiado nada y no sabía nada de tapping, ni de los procesos, ni nada, lo único que pasó en ese momento es que dije, oh, qué curioso de que yo ahora me esté acordando de esto. De repente así me estaba acordando de esa memoria. Esa memoria era una memoria que yo tenía de cuando tenía 7 u 8 años, que iba al conservatorio de música, y recordaba estar en una clase de solfeo y bueno, y no acertar ni una, desafinar, la profesora siempre pues llamándome la atención porque no cantaba bien, no atinaba en ningún dictado, ¿no? A mí me apareció esa memoria de ese momento. Yo no le di más importancia, pero al día siguiente yo me hice esta pregunta, ¿no? De por qué no yo, ya me había aparecido la respuesta de la voz, del que en este caso sería el quinto chakra. Y entonces vi un taller apareció sincrónico en mi algoritmo en Instagram, y era un taller que era taller sanar el chakra garganta. Y entonces ahí fui yo y dije, bueno, esto es justo lo que yo estaba buscando.
Ha sido el momento perfecto. Yo me he dado cuenta que este es mi bloqueo. Vamos a hacer este taller y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y entonces voy al taller del chakra garganta, y en este taller una de las prácticas era, mientras hacía, era un taller con técnica vocal, con movimiento del cuerpo, era una práctica energética y somática donde incluías el cuerpo, incluías la voz. Y en una de estas, en una de las guías de la práctica que estaba dando la guía, dice: ve a momentos donde tu voz no era válida, donde tu voz no ha sido valorada, no valía. Y yo tenía esa memoria, tenía justo esa memoria que acababa de descubrir, que me acababa de venir hace unos 2 o 3 días, hacía unos 2 o 3 días haciendo tapping. Entonces, en esa práctica empiezo a conectar con esa memoria, con esa parte mía niña, tenía 6-7 años, como ya te he dicho, y a conectar con ella, y empiezo a liberar mucha tristeza, mucho dolor, mucho bloqueo. Tenía esa parte niña, tenía mucho bloqueo de lo mal que se sentía en esas clases, de lo mal que estaba pues en esos momentos de su infancia, y con esa práctica lo pude liberar. Empecé a liberarlo, a sacarlo, llorar mucho, moverlo mucho, y me sentí muy, muy liberada, muy liberada después de aquella práctica. Y a los pocos días te contaba esto porque te quería contar, ¿no? Te quería contar el bloqueo, cuál fue uno de mis bloqueos y cómo lo superé, ¿no? Porque justo a los pocos días de esto empecé a hacer vídeos. Cogí la cámara, me preparé mis guiones y comencé a hacer vídeos para YouTube, en mi proyecto en ese momento de guionistas. Y lo hice gracias a esto, gracias a esa sincronicidad, a darme cuenta, primero, cuál era mi bloqueo. De forma sincrónica, natural, hacía tapping, y entonces me vino esa memoria, y gracias a que me apunté a esa clase, a ese taller, y gracias a que tenía también la memoria, lo pude soltar. Algo se desbloqueó en mí, y a los 2 o 3 días quería hacer vídeos, tenía muchas ganas de hacer vídeos y me puse a hacerlos. Salí de ese bloqueo. Esto tampoco quiero yo que se escuche como que solo necesitas como 2 o 3 sesiones para salir del bloqueo. No, depende mucho de qué bloqueo es y del proceso, ¿no? Y al final pues puede ser sanar muchas cosas, sanar otras cosas, o depende de lo que tengas que sanar, o depende de ti, de tu proceso, de tu ritmo, pues va a llevar más tiempo. De hecho, yo siento que en ese momento pude lanzarme a hacer vídeo, pero que todavía tenía mucho más que sanar sobre salir con más confianza, salir valorándome más. Eso es todo un proceso, ¿no? Empezar a hacer vídeos fue un gran paso, pero luego había mucho más proceso ahí, que tampoco fue como así. Tampoco creo que parezca que suene que es rápido, pero a veces el impulso, a veces lanzarse y dar el primer paso, pues es cuestión de desbloquearse un poco, de desbloquear un poco la energía, y nos lanzamos para luego seguir el proceso de sanación y el proceso de aprendizaje, el proceso de experimentar y seguir con ese camino, con tu punto de A y al B, y bueno, y el camino va a traer muchísimos más retos y otros bloqueos, ¿no? Pero quería contar esta historia porque para que tú tuvieras como una referencia de cómo saber si estás bloqueada, y
que te hicieras esa pregunta, que te hiciera la pregunta ¿por qué no yo? Si te haces esa pregunta, ¿por qué no yo? Y sale porque crees que no mereces y conectas con eso, con que no puedes llegar a ese punto de porque no mereces, o porque crees que no eres suficiente, que no eres toda, que tiene que ser más perfecto todo, que todavía no está perfecto, no eres suficiente, no soy perfecta. Si te haces esa pregunta y encuentras estas dos respuestas y conectas con estas dos respuestas, hay que desbloquearlo, hay que moverlo, hay que liberarlo, y eso es exactamente lo que vamos a hacer en Conquístate. Conquístate es un programa grupal de 10 semanas para liberar estos bloqueos, sobre todo el de no merecimiento y el de no soy perfecta, el de no ser suficiente. Moverlo, liberar estos bloqueos y que te lances a dar esos primeros pasos, eso que va a abrir más puertas y que te va a llevar a más experiencia, a más procesos, a más oportunidades, porque como lo compartía en historias un día, lo compartí, ¿no? Lo único que te tienes que obsesionar por ser perfecta es de ser imperfecta. Si tienes problemas con esto, con el perfeccionismo te limita. El merecimiento te limita, te bloquea. Vente a Conquístate porque lo vamos a mover y vas a poder empezar a avanzar. Y bueno, es que va a ser un viaje porque no solo vamos a hacer eso, no solo vamos a ir a liberar, a sanar y a mover esos bloqueos, sino que hay más, y es lo que más me emociona, porque esta parte es una parte que nunca compartía y que no añadía tampoco en mis sesiones con clientas, pero ahora siento como que es que hay que añadirla, ¿no? Porque no nos podemos quedar solo en la parte de sanación, en la parte de sanar o de bloquear, ¿no? Hay que irse a la siguiente parte, y yo en Conquístate te propongo la siguiente parte, la parte de subir el nivel, que es la parte del balance, la parte de conseguir esa constancia adulta, ese balance, ese equilibrio de la adulta y de su equilibrio interno entre la energía masculina y la energía femenina. Y esta parte va a estar para que podamos conectarnos más con la constancia. Porque a veces movemos, pero luego no nos movemos, hacemos algo, podemos hacer algo, pero luego no podemos conectar con la constancia y con la decisión, con el foco, porque nos falta ese equilibrio entre la parte femenina y masculina. Esa ponía aquí, ¿no? Ya para terminar, ponía aquí esa mujer que sí que se compromete, ¿no? Que sí que se compromete, va para adelante y sana, tiene esa parte femenina de conectar con ella y con lo que siente, pero también esa parte de disciplina, de constancia, que van de la mano, ¿no? Que van de la mano, que van de la mano tanto para sanar como para conseguir lo que quieres, como para llegar de ese punto A ese punto B. Como digo, empezamos el jueves. Si has conectado con esto, no lo dudes porque vas a mover justo estos dos bloqueos. El no merezco y el no soy perfecta. No soy suficiente y el no merezco. Si lo sientes, este jueves empezamos. Puedes encontrar toda la info en mi bio. Me puedes preguntar, no dudes en escribirme por el medio que mejor te venga, que mejor quieras. Y me preguntas, me consultas. Y si no, pues
Y si no tienes dudas, si ya quieres lanzarte, pues escríbeme también y te mando el enlace para apuntarte y para escribirte a esta aventura, a este viaje para volver a ti, salir del perfeccionismo limitante y conectar con tu merecimiento. Y así poder avanzar y poder seguir hacia todas esas oportunidades que están detrás de permitirse equivocarse, están detrás de ser perfectamente imperfecta.